Hola, seguimos. Vamos a continuar, como les había dicho, con las misiones jesuíticas, como haciendo un especial enfoque en el trabajo de esta orden en América, con las funciones que ya venimos adelantando, que tienen que ver con misionar y con educar. Muchas fueron las reducciones, las misiones que estuvieron a cargo también de otras órdenes religiosas, sobre todo franciscanos, pero las que se desempeñaron con mayor éxito, con mayor fortuna en cuanto a sus objetivos, tanto en lo económico como en lo confesional, las que más renombre y pasaron a la historia de esos siglos, fueron justamente las de la Compañía de Jesús. Y dentro de todas las que crearon y fundaron en América, desde principios del siglo XVI, fueron las que organizaron y dirigieron en el nordeste argentino hoy, en lo que es la región de la Triple Frontera, entre las provincias de Misiones al norte, que linda con Paraguay y con Brasil. La Compañía de Jesús llega a América después de la segunda mitad del siglo XVI, a partir de 1550. Y esto lo vengo repitiendo, pero es algo que quiero que quede también en claro, que ellos se dedicaron especialmente a la enseñanza. No cualquier enseñanza, no fueron las primeras letras, sino fueron los estudios preparatorios que luego podían continuar quienes accedieran a ellos, estudios superiores en la universidad. Ellos eran del nivel intelectual de todas las órdenes religiosas que llegamos, los más preparados eran los jesuitas. Pero la otra función que desde su constitución y su origen se plantearon era la misionar por el mundo. Y lo hacían organizando a través de un sistema de reducciones. Lo de las reducciones tiene que ver con el espacio concreto y cerrado que refería este ámbito y organización de trabajo y evangelización al mismo tiempo. Cuando invitan a los jesuitas y los envían a América, hay dos propósitos geopolíticos que tienen un gran interés que ellos cumplan. Una es frenar el avance de los bandeirantes del Imperio de Brasil. Brasil avanzaba sobre territorios que estaban escasamente poblados y luego quedaban bajo dominio brasilero. Los bandeirantes eran grupos que se dedicaban a robar indios, a secuestrarlos y llevárselos y ponerlos bajo trabajos forzados, esclavizantes. Entonces, las situaciones de los indios de esa zona no eran para nada buenas en ese sentido, pero a la vez tenían otra misión que cumplir, que tenía que ver con los encomenderos. Todas las denuncias y las quejas acerca de los tratos del encomendero con los indígenas fueron recabadas por la corona y por la Compañía de Jesús, que se propuso otros métodos más persuasivos en relación a los indios en la formación del trabajo y de la evangelización. Las características que van a tener estas reducciones justamente es que los encomenderos, el blanco en general, no entraba a estas reducciones. ¿Qué objetivos cumplieron? Tenían la función de frenar al Imperio de Brasil y a la vez frenar el abuso de los encomenderos. ¿Pero qué se proponían los jesuitas en las reducciones? En primer lugar, convertir al indio al cristianismo. De esta manera los incorporaba a la cultura europea y a la vez inculcarles el trabajo y la industriosidad como medio y forma de vida. Una nueva lógica de organización, visión del mundo, de su tarea, de su trabajo. Y lo primero que hicieron para poder lograr esto era pacificar a los indígenas, por el ejemplo y por la persuasión, lejos de los métodos violentos, organizándolo luego en estas comunidades, pueblos de trabajo, que quedaban excluidos los blancos, y a la vez en un proceso de imposición de hábitos, de orden y disciplina. En esta imagen es como las órdenes religiosas y los jesuitas bautizaban y convertían a los indígenas a la religión. Vamos a ver este mapa. Presten atención, estas son las 30 reducciones que los jesuitas fundaron en el nordeste argentino. Fíjense cómo están distribuidas. La mayoría de lo que hoy es Argentina en Misiones, en Paraguay y en Brasil. Esta distribución indica un relativo aislamiento de algunas reducciones, que las podemos ver más alejadas,
obedecía a la razón de la distancia que se debía establecer entre los pueblos de los blancos y los pueblos de los indígenas. A la vez, la necesidad de ir expandiendo la ocupación del terreno, como les adelanté en esta región, porque estos bandeirantes amenazaban con la libertad de los pueblos de la zona. Las misiones jesuíticas formaban un tipo de organización internacional muy complejo pero eficaz en sus objetivos. Era una organización vertical que incluía ramificaciones en las regiones, es decir, en la principal autoridad residía en España, pero luego se desagregaba la jerarquía en distintos grados y llegaban a las regiones del mundo hasta los más recónditos rincones del mapa. La orden de los jesuitas, como sus constituciones así lo especificaban, habían hecho un juramento de obediencia absoluta al Papa y funcionaban en el mundo con un alto grado de autonomía en relación a la autoridad de la corona. No solo en su funcionamiento, porque se manejaban con sus reglas, sino también particularmente en su aspecto económico, cuestión que le generaron algunas rispideces y conflictos con algunos monarcas. Pero eso lo vamos a ver con mucha más claridad cuando se expresan en su totalidad en el siglo XVIII, para nosotros, cuando lo tratemos en la unidad 2. Vamos a ver, de todas estas órdenes, de todas estas misiones que figuran en este mapa, la que nosotros vamos a mirar con un poquito más de detenimiento es la de San Ignacio Miní, porque es la que hoy quedan como ruinas, las llamadas ruinas de San Ignacio en Misiones. Y les voy a mostrar algunas imágenes. Miren, esta es uno de los restos de la Santísima Trinidad del Paraná, ¿sí? Que hoy está en una ciudad que lleva el mismo nombre en Paraguay. Aquí había una misión jesuítica. Esta es otra que quedaban también las ruinas que están en Brasil, la llamada San Miguel. Otra imagen de las ruinas jesuíticas de la Santísima Trinidad de Paraguay. Y observen aquí estas construcciones largas, ¿sí? Que también se encuentran un poco enfrente. Van a ser, como lo vamos a ver en el mapa de ahora, las casas de los indios que estaban organizados en esta reducción. Esto es lo que queda hoy de la fachada de las ruinas de San Ignacio en Misiones. Esta era la entrada de la iglesia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las características de las construcciones y de la enseñanza de los distintos oficios a los indios les daban los jesuitas, porque todas estas construcciones de altísima y bellísima calidad arquitectónica la realizaron los jesuitas. Esta es otro ángulo del enfoque de la entrada que les mostraba recién. Y miren, este es el plano de la reducción, ¿no? Y acá nosotros podemos ver que todos los pueblos que tienen un rasgo similar en la construcción arquitectónica y en la distribución y en la cantidad de habitáculos que tenían para los pueblos, ¿no? Todos contaban con una plaza, con la iglesia, con el cementerio, todos tenían patio, la casa de los padres de la orden, edificaciones varias como los talleres artesanales, ¿sí? El patio de los talleres. Todas estas son las casas, ¿sí? Algunas dispuestas en grupos formando cuadras parecidas a las que conocemos hoy. Todas eran uniformes, tenían las mismas dimensiones, ¿sí? Había cárcel, el reloj del sol. Entonces vamos a ver cómo esta unidad de funcionamiento eran ciudades en miniatura que se autoabastecían, que trabajaban y que formaban al interior a los indios. Esta es una recreación en base a las ruinas, a los distintos modelos y algunos documentos de esta recreación es de la de San Ignacio también. Fíjense nuevamente acá, está en la disposición de las casas. Esta es la plaza central, las casas de los indígenas,
la iglesia, las aulas, las cárceles y todas estas, y este territorio aledaño tiene que ver con la producción agrícola y el trabajo de los indígenas. La próxima imagen va a ser una reconstrucción, una simulación sobre otros distintos documentos encontrados sobre los modelos arquitectónicos. Se reconstruye en esta imagen cómo era la iglesia, ¿sí?, de las ruinas de San Ignacio, de la misión de San Ignacio. ¿Qué organización se daban? Someramente, ¿no? Los vamos a ver, no es el objeto nuestro, sino comprender la obra de los jesuitas en América. Tenían, ¿sí?, al frente de cada pueblo había un superior de la orden, pero a la vez tenían autoridades de la comunidad indígena. La máxima autoridad era el sacerdote de la orden, que administraba los bienes en general y todos los aspectos de la vida colectiva del pueblo, espirituales como la vida material, la producción. Le competían tanto los temas de la economía, la agricultura, la vida social, militar, de cada conglomerado humano, que eran los pueblos, los rituales, el desenvolvimiento, la conducta. Pero a la vez había una autoridad civil, que esta estaba conformada por los indios. Tenían la institución del cabildo como una máxima autoridad civil, que estaba presidido por los caciques. A la vez este cabildo estaba formado en parte por otros caciques que cumplían distintos cargos de alférez, regidores, alguaciles, cuidar el orden, la disciplina. Y acá nuevamente vamos a encontrar esta estrategia de tomar a los líderes, a los referentes de las tribus y de los pueblos como primeros cooptados para llevar adelante la tarea de la incorporación, como dijimos, de estos pueblos al orden cultural y social europeo. La organización económica en las reducciones tenían unos rasgos muy interesantes, porque combinaban la propiedad comunitaria, de la producción comunitaria, con la propiedad personal o el uso, ¿sí?, particular de los beneficios del trabajo. Cuando se establecía un pueblo, y se organizaba la reducción, a cada indio, jefe de familia, se le asignaba una parcela de tierras que podía considerarla suya y que luego heredarían sus hijos, si quedaban en esa reducción. Allí sembraban distintos productos, maíz, mandioca, batatas, pero lo que se producía en esas tierras se llevaba a un lugar de almacenamiento en común, tanto para los productos particulares como lo que eran de la comunidad. Luego de esos productos recibían las raciones que necesitaba cada familia para poder abastecerse, y la otra parte se destinaba a almacenarlo para emergencias, como pueden ser sequías, viudas, huérfanos, y el excedente, aquello que no se utilizaba ni en la supervivencia ni para los que lo necesitaban, quedaba como excedente, se comercializaba. Y esto hacía de una unidad productiva muy importante de cada una de las misiones jesuíticas que tenían esta autonomía. La comercialización daba sus frutos, y estas ganancias de estos excedentes se dividían. Una parte iba a la corona. ¿Por qué? Iba a la corona en compensación de los tributos que estos indios, al no estar en encomienda, no tributaban al rey. Estaban exentos de ese tributo estando fuera de la encomienda, porque estaban en las reducciones. Entonces, de lo producido de las reducciones se compensaban estos tributos al monarca, y otra parte iba a Roma para administrar tareas, bienes o necesidades de otras misiones de la orden. Todas las reducciones contaban a la vez con estancias. Entonces tenían cabezas de ganado, que seguía aumentando, ¿sí?, la riqueza de estas misiones. Todas estas estancias se los consideraban establecimientos modelos, ¿sí?, durante este periodo colonial, y otros adultos trabajaban, o los que no estaban trabajando en la tierra, en el campo o en la estancia,
trabajaban en los talleres, ¿sí?, de oficios artesanales, en los cuales eran formados por los sacerdotes. Estos trabajos y artesanías eran muy variados, pero eran desde la producción arquitectónica, ¿sí?, como la construcción de puentes, iglesias de piedra, madera, canales de riego, molinos hidráulicos. Fueron excelentes orfebres, excelentes pintores formados en artes plásticas. En sus talleres de artesanos había escultores, tallistas, quienes tallaban, grabadores, fundidores, y hoy la riqueza cultural que han dejado estos artesanos y esta cultura de su arte barroco es lo que se puede apreciar en distintos museos, en iglesias como por ejemplo en la Catedral de Córdoba, en la Manzana Jesuítica de Córdoba, donde están los primeros colegios, la fundación de la universidad, que lo vamos a ver en nuestra última entrega de esta parte de la unidad. ¿Qué pasaba con la educación de los niños? Ya desde los 7 años participaban en la vida civil y religiosa de la misión, recibían educación cristiana y escolar bajo la dirección de maestros indios, de los que aprendían a leer su propia lengua, a escribirla, a hacer operaciones de aritmética básicas. ¿Y qué está demostrando esto? Los jesuitas sí cumplieron con esta necesidad de aprender el lenguaje de los indios, de poder enseñarles y de hacer de estos propios indios maestros de su idioma, el guaraní en este caso, y del idioma del castellano. Los jesuitas se encargaron de redactar una gramática de la lengua guaraní, enriqueciéndola y de paso agregando estos vocablos que los necesitaban y servían ellos para hacer más complejo el lenguaje. Y a través también de la lengua guaraní, los cuales redactaron catecismos en guaraní, se les enseñaba los rudimentos de la doctrina cristiana. También los días de la semana, los cantos de la iglesia, el misal, ¿sí? Se completaba la formación con la enseñanza de la música coral e instrumental. Demostraron ser excelentes músicos y constructores y luthiers de instrumentos musicales. Se les enseñó danzas y artes plásticas, y a las niñas además aprendían a hilar y cocinar. Bueno, no quería dejar de comentar y mostrar algunos de estos detalles de las misiones jesuíticas. Ustedes tienen 3 carillas, no mucho, en el texto de Chiaramonte, que van a ser más explícitos al respecto, pero quiero dejar una reflexión final. Si bien puede considerarse sin duda que la obra y el accionar de los jesuitas en América tuvo un carácter más benévolo o más suave en sus métodos, menos violentos y más persuasivos que los encomenderos, los conquistadores, no se puede dejar de lado que se trataba, de todos modos, de procesos de aculturación y dominación con el objeto de incluirlos en la cultura de los conquistadores. Y que la realidad de los indios ante la explotación y violencia del encomendero o la esclavitud de los portugueses no tenían margen de elección o de una mejor vida. Seguimos con la educación concreta para el blanco en este periodo.